@Julio Sánchez Cristo Oficial. Saludamos a Rodrigo Londoño. Él es el jefe del Partido de los Comunes y bueno, pues fue la figura clave en la negociación del acuerdo de paz con las antiguas FARC, que hoy tienen pues unas disidencias. Es interesante hablar con él hoy, hace rato no hablábamos con él, sobre varios temas que tienen que ver precisamente con la implementación del acuerdo de paz. Don Rodrigo, gracias por estar con nosotros, buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Muchas gracias por esta oportunidad aquí a su disposición. Estuvo usted con el presidente de la República y usted dijo, va pa' esa, hablando de la Asamblea Nacional Constituyente o de un proceso constituyente que el presidente está promoviendo. ¿Cuáles son las condiciones para que usted diga, va pa' esa? Miren, mi posición frente al tema de la constituyente lo he manifestado en distintos trinos, que es la misma. A mí me preocupa mucho que se lance una idea y no se construya como la base de respaldo a esa idea. Esa es mi gran preocupación. Cuando yo digo va para esa es si se dan las condiciones. Yo coincido con el ministro Cristo, a quien saludo también, que está ahí, que ha llegado y que el presidente lo ha nombrado, porque es una persona que conoce el acuerdo en su letra y en su espíritu. Estuvo en las discusiones largas e intensas que se dieron en La Habana en la construcción de ese acuerdo. Entonces lo conoce, vuelvo y repito, en su letra y en su espíritu, y ha manifestado, y yo le creo que va a trabajar en su implementación, y la autoridad que le da él eso de poder coordinar todas las instancias. Era un reclamo que hicimos, llevamos 2 años planteándolo. Se necesita una persona que jalone el proceso a partir de articular todas las instancias que tienen que ver con la implementación del acuerdo. La constituyente me preocupa que nos pase lo que nos pasó con una idea desafortunada del presidente Santos, que fue lo del plebiscito, porque se lanzó la idea pero no se trabajó. Entonces en eso hay que hacer mucha pedagogía, mucha conciencia. Tenemos instrumentos muy importantes en función de la implementación del acuerdo. La constituyente puede ser, y si se plantea y hay consenso en el acuerdo nacional, se llega a la conclusión que ese es el camino a lograr las reformas estructurales que necesita la implementación del acuerdo, ahí estamos, la jugamos por ella, pero que sea a partir de ahí. Y yo creo que de agotar las otras instancias, tenemos el Congreso, que muchos dicen, no, pero es que un Congreso es favorable. Pero hombre, yo recuerdo en la época del presidente Duque, cuando se lanzó contra la JEP y cuando plantó las objeciones a la JEP en el Congreso, pues sí era otro, pero tampoco era que fuera pues todo pro paz. También había gente de derecha opuesta a la implementación del acuerdo, pero se logró sacar en el Congreso de impedir que el presidente Duque volviera a trizas la paz. Ahí sí, si hubiera logrado que le aprobaran las objeciones que planteó frente a la JEP. Entonces, esa es mi posición, sigue siéndolo, y yo creo que aquí lo fundamental es unir esfuerzos alrededor del ministro Cristo para sacar avante la implementación, que fue lo que nos dijo que se comprometía, y a trabajar el gran acuerdo nacional, y creo que esa es la persona indicada para esos 2 temas, Julio. Pero señor Londoño, el acuerdo de paz hoy tiene problemas, lo ha dicho el presidente. El propio canciller ha dicho que 15 años es poco. Muchos de los que cumplieron al pie de la letra, como usted, el acuerdo, pues encuentran que no se ha cumplido. Eso hay que arreglarlo. Pero si a eso por la mitad, antes de que usted diga va pa' esa, si las condiciones se dan para que usted apoye esa constituyente, ¿no le preocupa si esa constituyente que va a tocar la Constitución donde está el acuerdo de paz, si se hace de acuerdo a la ley, a lo que dice la propia Constitución, allá pueden llegar unos constituyentes que puedan ser un obstáculo para lo que hay hoy con todos sus defectos? ¿No le preocupa eso? Claro. Por eso yo creo que tiene que ser un consenso de las fuerzas fundamentales que son pro paz, y analizar si tenemos la posibilidad de
de ganar ahí, y si no, de verdad que no tendría. Por eso coloco el ejemplo del plebiscito. El plebiscito es una genial idea, porque sería legitimar el acuerdo, y resulta que logró lo contrario, nos puso una situación bastante compleja y difícil. Yo creo que repetir esa historia no la podemos hacer, y la forma de no repetirla es generar mucha conciencia, generar mucha pedagogía de paz, que todavía hay mucho desconocimiento en la gente sobre lo que significa para Colombia, para su desarrollo, para construir la paz, en la implementación del acuerdo. Por eso mismo, yo digo, le trabajamos a la constituyente siempre y cuando haya la garantía de que se va a ir en función de verdad de empujar el acuerdo. De resto, sería suicidarnos. Sí, ustedes vienen de reunirse con el gobierno nacional al inicio de esta semana. Se reunieron con el presidente, se reunieron con el ministro de Interior, y mañana el presidente presentará ante las Naciones Unidas su balance de la implementación del acuerdo de paz, algo que se va a unir también con el informe del secretario general de Naciones Unidas de esta implementación. Ese informe, que ya fue publicado ayer, habla muy bien de un plan de choque que se pretende implementar con el acuerdo de paz. Ese plan de choque fue objeto de la discusión de ustedes con el gobierno. ¿De qué se trata o qué se piensa abordar a futuro con ese plan? Sí, yo creo que usted lo dice, hay un consenso de que el acuerdo se ha trazado en implementación. Nosotros hemos dicho que los 4 años del presidente Duque fueron de resistencia, de resistir, de mantenernos ahí, fueron perdidos, y que es necesario reponer eso. Ahora, los caminos para hacerlo. Yo creo que el primer camino es trabajar en función de lo que ha planteado el ministro Cristo, y también ha sido una propuesta también abrazada por el canciller, un plan de choque, cual hemos tratado de construirlo en conjunto. Ahí estamos. Hay una instancia que yo le señalaba al presidente en la reunión, muy importante, que yo no sé si él tenga en su cabeza lo que significa la CECIDI, que es casi como el traslado de la mesa de La Habana aquí a Colombia en función de la implementación. En ese contexto lo estamos trabajando, lo estamos discutiendo, estamos tratando de ponernos de acuerdo para sumar esfuerzos y hacer pedagogía, y que todas las instancias y todos los sectores que tienen que ver en la implementación sean conscientes y haya voluntad política. Por eso yo pongo el ejemplo del canciller, de que cuando hay voluntad política, sí se puede, sí se pudo ir a Naciones Unidas de manera presencial por parte de un representante nuestro, un hombre joven de las nuevas generaciones, que es parte de la dirección del partido, pero también forma parte de esa instancia que es la CECIDI. Y ahí estamos trabajando. Son varios factores: el tema de tierras, el tema de la reforma política, que prácticamente en eso no se ha avanzado absolutamente nada, y eso tiene que ser un consenso entre los distintos factores políticos que inciden y que toman decisiones en la vida política del país. Yo creo en el ministro Cristo, que tiene la capacidad de generar consenso alrededor de puntos nodales, porque hay que buscar. Allí son muchas cosas, ¿no?, que faltan por implementar, pero hay que mirar las principales que jalonen la implementación del acuerdo y que lleven algo que ustedes estaban planteando, les oía al principio, que generen esperanza, que no nos hagan perder la esperanza. Esto que se está dando en Nueva York, que se va a dar en el día, que comienza a darse desde ya, con la presencia de nuestra persona, de nuestro representante allá, nos revive la esperanza, y es un mensaje muy importante que yo estoy tratando de que todos los firmantes que se mantienen aquí en nuestro compromiso lo tengan claro, porque eso nos permite a nosotros con mucho optimismo seguir trabajando por la paz, y que sirva de ejemplo a los otros procesos que están en ciernes. Sí, esa idea de la constituyente nació justamente de que el presidente pues dijo que a partir del proceso de paz se podría implementar, y el ministro Cristo, a propósito de esto que pregunta Marlon esta semana, dijo que sí hay un plan de choque, pero que también hay unos cuellos de botella que son los que van a exponer también ante la ONU. Quisiera preguntarle a usted, ¿cuáles son esos cuellos de botella? Es decir, ¿por qué no se ha avanzado específicamente en esa implementación? ¿Qué es lo que para usted se tiene que hacer inmediatamente? Bueno, una cosa que no tiene que ver con cuellos de botella es la voluntad política de los funcionarios que pongan al frente de las instancias encargadas de implementar. Eso es determinante y claro, porque es que nosotros hemos reunido con distintos funcionarios que ha nombrado el presidente Petro. En la primera reunión, pues sí, no, claro, se traza una ruta, pero hasta ahí se llega, así todo queda
como se dice coloquialmente, en carreta. Aquí yo creo que necesitamos esos funcionarios que tengan conciencia de lo que significa la implementación del acuerdo. Y hay cuellos de botella que creo que el presidente los ha explicado de manera muy pedagógica, como los factores que le impiden sacar avante la reforma rural integral. Allí hay unos cuellos de botella que es necesario corregir. La reforma política, el cuello de botella es consenso en el Parlamento, en el Congreso, para sacar avante una reforma política que está planteada. El acuerdo dijo nombrar una comisión de expertos en ese tema que hacen las recomendaciones. Esas recomendaciones están ahí para que se retomen y avanzar en ese sentido. Lo que significa no necesariamente una constituyente, se necesita voluntad política del estamento, en este caso del Parlamento, que es el encargado de tomar las decisiones. Unos dicen, no hay clima. Yo creo que es que hay clima en política, hay que construirlo. Y hay que construirlo a partir de dialogar, de hablar mucho, de conversar y de buscar las cosas que nos unen para sacarlas adelante. Señor Londoño, el gobierno en la Organización de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, va a proponer ampliar por al menos 15 años más la implementación del acuerdo de paz, así lo anunció el canciller Luis Gilberto Murillo. Para ustedes, ¿esto implica también que el Partido Comunes se tiene que quedar 15 años más en el Congreso de la República, que se garanticen esas curules durante ese periodo ampliado de implementación del acuerdo? Lo hemos dicho desde hace mucho rato y coincidimos con todos los sectores que quieren la paz en Colombia de que no se ha avanzado, de que hay un atraso muy grande en su implementación. Pero yo creo que esto hay que consensuarlo, esto hay que hablarlo, esto hay que, repito esa palabra, consensuarlo. Más allá de las curules, yo creo que aquí lo que nos interesa es la implementación de los 6 puntos claves en el acuerdo. Y yo creo que esto de las curules tiene que ser una cosa completamente consensuada, que nosotros no la venimos planteando. Yo creo que tenemos una instancia que es la CECIDI, para allí ponernos de acuerdo con el gobierno. Yo creo que allí habrá que escuchar al gobierno hasta dónde va su planteamiento y sobre esa base pues nos podríamos comprometer. Yo creo que hay que consensuarlo y explicarlo muy bien también en un elemento clave que ha sido la comunidad internacional. Yo creo que mandar mensajes que de pronto confunden a la comunidad internacional no es muy bueno. Yo creo que esto de los 15 años ha generado un ruido allí en el mismo Consejo de Seguridad. Considero que es innecesario, que eso primero tenemos que consensuarlo, trabajarlo, mirar las instancias y mirar qué cosas son las que hay que pueden jalonar. Yo repito esa frase, jalonar todo el proceso de implementación, y sobre esa base ir buscando los caminos que no necesariamente implica las curules. Yo creo que nosotros tenemos un espacio político muy restringido, pero que nos lo estamos jugando, y en las próximas elecciones pues vamos a ir a trabajar en función de ganarnos ese espacio a través de la voluntad de los votos de los colombianos. Señor Londoño, hasta hace un par de meses se había presentado por parte de los integrantes de Comunes algunos reparos a la forma como estaba actuando la Jurisdicción Especial para la Paz, más aún cuando ya se acercaban o se acercan las primeras decisiones sobre condenas. ¿Ustedes siguen teniendo reparos a la forma en que está actuando la JEP o eso ya se resolvió? Y nosotros venimos en un diálogo con la JEP muy importante. Ahí venimos trabajando de manera sigilosa, pero bastante productiva. Hemos ya llegado a consensos y tenemos un cronograma de trabajo en la JEP. Yo creo que ha habido conciencia de las inquietudes que nosotros hemos planteado y estamos trabajando en ello. Y yo tengo mucho optimismo de que por ese camino se van a resolver las inquietudes y las preocupaciones que nosotros tenemos para que la jurisdicción de verdad juegue el papel que está establecido en el acuerdo, que sea garantizar los caminos de la paz y la reconciliación de los colombianos. Yo le tengo una última, no pregunta, sino una petición. Si en este momento ustedes lo estuvieran escuchando sus compañeros de las disidencias de las FARC, antiguos compañeros que incumplieron con el acuerdo, ¿usted qué les diría? Pues
que el mejor ejemplo somos que estamos ahí. Sí, muchas dificultades. Si usted va, y yo creo que usted lo conoce por los reporteros que hay en las regiones, las angustias de nuestra gente, de los firmantes que se han mantenido. Tenemos el caso de Miravalle, bastante preocupante, que no se debió haber dado, porque es que eso estaba alertado hace rato. Por eso yo digo, aquí falta voluntad política de muchos funcionarios que ha nombrado el presidente Petro, que dicen ser líderes de la paz, pero que en la práctica se enredan. Cosas como esas no deberían de haberse dado, haberse previsto. Pero bueno, están ahí, se está trabajando, y yo les digo que el mejor ejemplo es que ahí estamos. Nosotros también nos entramparon, a todos nos entramparon, a todos nos pusieron carnaditas ahí en función de hacernos caer en trampas, y nos mantuvimos firmes, porque estamos convencidos, cuando firmamos el acuerdo, que el camino era por encima de las dificultades que se presentaran. Él es Rodrigo Londoño, el jefe del Partido de los Comunes y quien hacía parte de las antiguas FARC como jefe de esa delegación, de la negociación que se hizo y que deseamos que se pueda implementar como las dos partes acordaron. Ojalá que vengan buenas noticias de Nueva York y gracias por atendernos. Muchas gracias, Julio, a usted por esta oportunidad, y le digo y repito aquí, con estos hechos que están dando, renace la esperanza. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.